si nos hacen un pequeño adelanto de lo que vamos a ver esta noche. No. Primero. Primero las damas. Sí, acá Primero las damas. Acá Elena me está diciendo acá, ¿eh? Elena me dice. Elena, por favor, te pido. Elena. Yo soy tímido, dale. ¿Hacemos a No, yo soy tímido, yo estoy acá. tímido, Estoy se acá, falló ahora. acá estoy. Dale, Ele. Bueno, Te atajo. Ahí está. Prometo que no vamos a comer. Vamos, Ele. ¿Dónde me voy? Donde quieras. Ahí en nuestra pasarela. ¿Acá? Sí. Ah, bueno. ¿Viste? ¿Por qué no hacemos están ustedes como las presentadoras y yo salgo y el público... Dale. Ya está. Espera, ¿Puedes me entrar escondo, ahí? me escondo. No. Entra ahí, mira atrás. Ah, bueno. Ahí entra. Acá. Ahí está. Dale, Belu, Señoras y señores, a continuación, un fuerte aplauso para Elena de Troya. ¡Adelante! ¡Bravo! Bueno, ahí estamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Elena de Troya Aguilar y les voy a hablar del Brad Pitt paraguayo. Le conocen, ¿verdad? Sí, porque hay miles. Bueno, solo que ni son rubios, ni tienen ojos celestes. Y algunos tampoco tienen dientes. Y digo, qué buena onda, que hago stand-up, porque yo quería pararme frente a un público determinado para hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué lo que solamente los feos te piropean? Y yo les juro que esta pregunta sale de lo más profundo de mi ser y con todos los años de frustración que llevo dentro. Porque, chicas, por favor, seamos sinceras, Cuanto más feos son, más te piropean. Cierto. Es increíble. Es como si fuese que tienen instalado un chip en el cerebro y piensen que son Brad Pitt y con decirte... Ay, mamita, qué linda que estás. ¿Qué? ¿Qué es lo que piensan así los hombres? ¿Que nos vamos a subir con ellos a su qué? A su carrito, a su carcacha, a su busquita. Y en ese momento pensar por qué lo que nos viene es el lindo churro bueno y con plata, porque las mujeres queremos el hombre perfecto, el combo completo. Conste que el churro no nos dice nada, nos subimos igual, Pero no, sí, ahí está. El que viene es el del carrito. Cierto. Con su caballo, con su cachaca, con su catinga. Y te sonríe todo sexy, mi vida, y el angana no tiene dientes. Ay, Dios. Y digo yo, este comportamiento no puede ser normal. Una de nosotras en algún momento tiró la toalla, mandó toda la mierdita, dijo, esto es lo único que hay, esto es lo único que tengo, le doy con todo para adentro, cierro los ojos, ¡pam! Y marcó un precedente, un antes y un después, y es una especie de mito urbano, así que se va pasando de generación en generación entre todos los Brad Pitt paraguayos y tienen instaladísimo que con el... en algún momento vamos a caer. Digo, la única explicación, ¿verdad? Y después me digo también, bueno, Elenita, mi reina, tranquilízate, bájame 2 cambios, no puedo hablar así en público, porque vos ni sos Jennifer López, ni sos Lorena Arias, y tampoco sos de Troya. O sea, lo que sos es medio gordita, medio ñatita, ¿verdad? Y es lo que hay. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a hablar de los piropos, pero le damos otro enfoque. Agarramos el celular, San Google, buscamos la definición de la palabra piropo. Y al toque me encuentro con opciones como piropo para enamorar, piropo para enganchar, piropo para el levante, envía piropo al 2020. Al toque me viene la imagen del típico Brad Pitt enviando piropo al 2020. Típico guirochico paraguayo en mi vida que no tiene ni para su colchón, pero tiene ese celular último modelo. Y me encuentro con frases tan inspiradoras como no camines por el sol que te derretís, bombón. O sea, soy redonda y negra. Con esa cola, mamá, se te invito a cagar en casa. No me invite 2 veces porque me voy. Me voy sin problema. Y este es medio fuertito esta parte. Si el rojo es pasión, quisiera bañarme en tu menstruación. ¿Se dan cuenta? Lejos de que te guste, te hacen pelar y acá terminamos. ¡Bravo, Esta noche yo chicos Ele! espero para que se pueda ver todo. ¡Bravo, Ele! Esto no queda acá. En el próximo bloque se viene Tuki Franco, que de cortecito después seguimos con más aquí en Buena Onda. Bueno, tu turno, Tuki. No te me vayas a desmayar. No, fuerza. Vamos, Todo Tuki. cortito, todo Vamos, cortito, Tuki. todo cortito. ¡Vamos, Tuki! Tímido. ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Cuál es esta? Donde quieras. Bueno, está bien. Yo lo único que quiero decirle a los muchachos es que yo suelo escuchar frases como que mi suegra me quiere más a mí que a su propia hija. Es capaz de echarle a ella antes que a mí. Yo te quiero decir, tu suegra no te quiere. Tu suegra te odia. Tu suegra es lo que hace una relación costo-beneficio. Sí. Te da todo
con tal de que vos la aguantes a su hija. ¿Sabes por qué? Porque su hija es peor que ella. O sea, no me vengan con esas frases. A mí me dijeron que el matrimonio es un regalo de Dios. Y si el matrimonio es un regalo de Dios, Dios no me quiere nada. Mi papá me jodió. Mi papá me dijo, tenés que casarte, tenés que sentar cabeza, tenés que formar familia. Después de 3 años de separado, le dije, papá, me jodiste. Y papá me dice, a mí también me jodieron. Toco re. Y conste que yo soy un marido romántico, yo soy de esos que se va de la mano con su esposa al shopping, porque si la suelto compra todo. ¿Qué mala estrategia tienen los shopping, esos de venta de ropa para mujeres? Porque no tienen, por ejemplo, un bar donde tiene vino, whisky y cerveza para nosotros. Vos te vas a un lugar de venta de ropa mujeres o zapatos y vos estás así. ¿Cierto? Tu señora ahí parece que está en Disneylandia. Sí. Viene a las 4 horas, a mí me pasó. Yo estaba así. Otro tipo al lado mío. Mi señora tal. La mía también. 4 horas después yo ya era pariente del tipo. Viene mi señora y me dice, vamos nomás, mi amor, otro día voy a venir. ¿Qué? 50 vestidos, 24 pares de calzado y no compraste nada. Es que yo apurada no puedo. Y vos con tu cara de orto me presionás. Yo tengo la culpa. ¿Nunca le pasó a usted cuando llegan a su casa y le dice, vos llegás y la encontrás con una cara así medio mala y le preguntás, ¿qué te pasa? ¿Y qué le responden? Nada. Ah, me alegra saber que no soy el único boludo que le pasa eso. Sí, nada. Vos llegás y le dices, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, ¿qué te pasa? Nada te estoy diciendo. ¿No entendés? Bueno, me voy a tomar una cerveza, después vuelvo. Claro, no te importa lo que me pasa. No, es jodido. A mí me cuesta mucho. O sea, un mal amigo es aquel que le especula a tu señora. Un buen amigo es aquel que la lleva para siempre. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Se querían ir todas con el amigo, ¿eh? Ay, por favor. Bien, tú. Espectacular. Vamos a hacer algo de eso hoy. Dios mío. Mañana. Mañana, hoy y mañana. Clap along.